Y el paciente, cuando llega con hipovolemia, él ha perdido principalmente contenido gástrico, este que se ve aquí como, que estoy moviendo aquí en la manito. Ese contenido gástrico tiene una característica especial. Tiene una gran cantidad de cloro y tiene una gran cantidad de hidrógeno. Los dos, ¿cierto?, son cargas negativas. Al ser cargas negativas y no perder bicarbonato que está por debajo en la secreción ya biliar y en la secreción pancreática, el síndrome pilórico como tal produce un desequilibrio hidroelectrolítico especial. Al perder más cargas negativas, cloro e hidrógeno, el paciente hace una alcalosis metabólica. Lo que pasa es que este caso clínico no tiene gases arteriales. Por esa razón se me pasó por alto hacer énfasis en la situación que puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, entonces si este paciente viene con un síndrome pilórico y está vomitando solamente contenido gástrico, porque vuelvo y repito, está tapado completamente el píloro, entonces pierde primordialmente hidrógeno y pierde cloro. Entonces este paciente hace una acidosis, perdón, hace una alcalosis metabólica hipoclorémica. Repito, pierde cargas negativas principalmente, entonces predominan las cargas positivas, y en la diferencia de iones fuertes, donde el cloro es muy importante, entonces este cae. ¿Qué pasa con este paciente específicamente? En este paciente específicamente, cuando uno lo va a reponer esa hipovolemia, si uno coloca cristaloides balanceados o Harman, ¿cierto?, que tienen un pH tendiente a ser más alcalino, pues digamos que ese desequilibrio hidroelectrolítico no se estaría corrigiendo. Entonces es otra excepción, vuelvo y repito, para cuando voy a reponer la hipovolemia en un paciente que tiene síndrome pilórico, el utilizar solución salina normal. Entonces, realmente no cambió para nada la evaluación de lo que ya se había hecho, pero quería hacer esta recomendación cuando tengamos síndrome pilórico completo. No sé si les quedó claro lo que les trato de decir. Sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a avanzar entonces con la parte que teníamos pendiente con la de soporte nutricional. Entonces vamos a seguir con la parte de soporte nutricional. Bueno, aquí quiero volver a hacer énfasis en la parte de la valoración nutricional. Yo les había comentado que esta herramienta que es la evaluación global subjetiva es una herramienta que es hecha para médicos, realmente, para ustedes y para mí. Tenemos que tratar de utilizarla porque es muy buena. Este incluso fue motivo de un trabajo de investigación que hicimos muy sencillo con compañeros de ustedes de sexto semestre hace bastantes años, en las cuales hicimos la valoración global subjetiva como método de diagnóstico nutricional con los 3 diagnósticos: bien nutrido o estado nutricional adecuado, malnutrición moderada o sospechoso de malnutrición como B, y C, malnutrición grave, después de aplicar esta escala de evaluación global subjetiva, la cual se aplicó principalmente no, fueron en pacientes de sala, no fueron pacientes ni de cuidado intensivo ni de cuidado intermedio. Pero normalmente son los pacientes que ustedes van a estar pendientes y van a manejar. Cuando se hizo esta valoración con esta valoración global subjetiva y se pasó a comparar con la valoración que había hecho la nutricionista del grupo de soporte nutricional, sin saber pues ni uno ni otro cuál era el resultado final de cada valoración, nos dimos cuenta que ustedes como estudiantes de sexto semestre, con esta pequeña indicación de cómo realizar la evaluación global subjetiva, tiene una concordancia superior al 80% con el diagnóstico nutricional que existía con las nutricionistas. Luego es una escala de
de diagnóstico que hay que aplicarla. Incluso ya hay varias historias clínicas en el cual esta escala está metida dentro del paciente que previamente se le ha hecho un tamizaje para ver si tiene riesgo de desnutrición. Entonces, esta ya es de medición de diagnóstico nutricional. Y como tal, al hacer estas 5 preguntas de la historia clínica y al hacer estas 5 partes del examen clínico y llegar a un diagnóstico nutricional son bastante concordantes con lo que hace la nutricionista. Entonces, para volver a resaltar lo mismo, y pues ya lo que hemos hablado acá, la parte antropométrica, que son las mediciones, la que hacemos nosotros, que es primordialmente el índice de masa corporal, y ya perímetros, pliegues e índices lo hace mal la nutricionista, por eso no ahondamos más allá. Y volvemos otra vez a hacer énfasis en la albúmina. Todo el mundo ataca la albúmina porque dice que no es un buen medidor, pero se sigue midiendo porque realmente por lo fácil de realizar el examen y por lo oportuno, porque algunos de estos exámenes, por ejemplo, las prealbúminas y otros de esos no son unos exámenes que se hagan con frecuencia en los laboratorios, entonces pueden tener dificultad para poder utilizar esto como una medición más precoz, como es la prealbúmina o la proteína ligada al retinol. Son técnicas de laboratorio que son muy elaboradas y muchas veces se demoran en tener el resultado más allá de una semana. Entonces no es operativo. Entonces digamos que de estos, de la parte bioquímica de proteína visceral, el que más se utiliza es la albúmina y en algunos casos la transferrina, que tiene una vida media de una semana. Bueno, entonces, ¿qué pacientes se benefician de la parte nutricional? Aquí tengo 2 grupos de pacientes. Veo este paciente de la derecha, que a golpe de vista, pues, es una desnutrición severa calórico-proteica. Es un paciente que está en una institución de salud y es posible que el paciente necesite ir a un procedimiento quirúrgico. Vamos a hablar que tiene una neoplasia de tubo digestivo, está preparándose para una gastrectomía. Y el otro es un paciente que tiene una malnutrición por exceso, paciente que ustedes ven obeso, y que tiene un posoperatorio, digamos, de una colecistitis complicada con un piocolecisto, y tocó convertir al paciente y salió en choque séptico a la unidad de cuidado intensivo. De los 2 pacientes, uno diría cuál de los 2 necesita, pues digamos que es muy obvio que el de la derecha necesita intervención nutricional. ¿Por qué? Porque está desnutrido previo. Entonces, en ese sentido, es muy importante el diagnóstico nutricional que acabamos de proponer con la escala de evaluación global subjetiva. Este paciente, por ejemplo, que está ya desnutrido por la enfermedad de base y va a requerir ir a cirugía, debe ser un candidato para hacer la intervención nutricional. El otro paciente, el paciente obeso, ¿qué situación especial tiene? Es un paciente que está desnutrido por exceso, ¿cierto? Perdón, está malnutrido por exceso. Al estar malnutrido por exceso, la situación de ese paciente también es extremadamente grave, porque en el paciente que está malnutrido por exceso y se somete a un estrés metabólico y no se hace intervención nutricional, hace una desnutrición aguda. Y este paciente obeso también, tanto como el paciente desnutrido, va a tolerar muy mal la desnutrición aguda. Entonces, fíjense que realmente cada paciente amerita un abordaje individual y de acuerdo a la condición que tenga el paciente va a haber la necesidad de intervenir nutricionalmente. Muy posiblemente el tiempo al cual se comience a intervenir este paciente y se comience a intervenir el otro paciente que está ya desnutrido puede ser diferente, pero no es muy lejos realmente, porque vamos a mirar que lo que va a mandar aquí es la gravedad de las lesiones que tenga el paciente y el diagnóstico nutricional que tenga y también en qué momento se prevé que el paciente va a reasumir otra vez la capacidad en qué momento va a tener el paciente la capacidad, ¿cierto?, de volver a reasumir su vía oral normalmente o tengo que intervenirlo nutricionalmente. Entonces vamos a mirar cómo
Sabiendo que los dos necesitan, vamos a tener una estrategia para saber en qué momento vamos a comenzar ese soporte nutricional. Entonces, como les decía, todos los pacientes son candidatos a hacer terapia nutricional de acuerdo a la gravedad de su enfermedad que tengan. Entonces, aparece esta estrategia que es la que nos indica en qué momento vamos a intervenir al paciente nutricionalmente. Entonces aparece lo que llaman la tabla de ayuno y los números que están aquí es en días que el paciente puede permanecer sin intervención nutricional. Entonces miren ustedes que, perdón, tenemos, vamos a los dos pacientes que tenemos aquí al lado. Este paciente, ¿cierto? Tendría un estrés metabólico alto y estaría bien nutrido, aunque sabemos de que está malnutrido por exceso, pero digamos que está bien nutrido. Entonces, ese paciente va a tolerar 48 horas sin intervención nutricional, o sea, 2 días sin intervención nutricional. En cambio, el otro paciente que está desnutrido previamente, este paciente no puede pasar más de 24 horas sin intervención nutricional con un estrés alto. Miren ustedes cómo el estrés alto, o sea, la gravedad de la enfermedad, y en eso es importante que el actuar del médico, porque el médico es el que sabe qué tan grave está su paciente, es el que va a determinar en qué momento se va a comenzar la intervención nutricional. Entonces, el desnutrido muy rápidamente, ¿cierto? Y el paciente que está obeso o que está bien nutrido, máximo 48 horas. Entonces, mire cómo domina el grado de injuria que tenga el paciente. Bueno, de otro lado, vemos que ya cuando el estrés metabólico es más bajo, puedo tener un poco más de tiempo. Pero en el paciente que se encuentre desnutrido o en riesgo de desnutrición, mire cómo se juntan las dos categorías, ¿cierto? Que miren ustedes que aquí tenemos, como diagnóstico, tenemos 3 categorías, pero para la tabla de ayuno se deja una categoría que es bien nutrido y las otras 2, el paciente malnutrido o en riesgo o ya en riesgo de desnutrición, se junta en esta sola categoría. Entonces, este paciente, 3 días cuando está desnutrido previamente, o si el paciente está como el obeso que estamos viendo allí y tiene un estrés bajo, podríamos esperar 5 a 7 días. Lógicamente, en esos 5 a 7 días el paciente va a requerir unos líquidos de mantenimiento para poder mantenerse pues sin vía oral. Entonces, este punto es muy importante porque este punto es que le indica a ustedes hasta dónde pueden tolerar, ¿cierto?, el ayuno. Aunque pues dice ayuno, pero acuerden que los líquidos de mantenimiento idealmente deben de tener destrozado, ¿cierto? Vimos que la solución universal es destrozar 5 en solución salina, 500 centímetros más 7 centímetros de catón. O sea que realmente en ayuno completo no están, pero pues lógicamente no están consumiendo toda la cantidad de calorías que necesitan. Una vez que ya decido que mi paciente necesita intervención nutricional, entonces viene el paso siguiente, que es el cálculo de las necesidades nutricionales. El objetivo fundamental, ¿cierto?, de lo que yo voy a hacer, y ese es el punto de vista claro que tiene que tener el médico. O sea, ¿qué voy a obtener para mi paciente? Entonces, miren ustedes que son 2 cosas. Son proporcionar a los pacientes las necesidades energéticas, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, las nutritivas. Entonces, el paciente necesita una cantidad de calorías, que ya vimos que están aumentadas por el estrés metabólico que tiene el paciente. Entre más grave la enfermedad, mayor cantidad de energía necesita. Y va a necesitar unos nutrientes diarios, de los cuales el más importante, digamos, de todo en ese punto, como la parte de reparación y de síntesis de proteínas de fase aguda, ¿cierto? Es como lo acabo de decir, las proteínas. Entonces aparecen 2 necesidades grandes. Calorías, las calorías se las doy al paciente en carbohidratos y en lípidos, y nutritivas diarias, ¿cierto? Primordialmente con lo que son las proteínas. Entonces, comenzamos a mirar algunos parámetros para tener en cuenta en cuanto a la oxidación de los combustibles nutritivos. Vamos a ver cómo la captura de energía de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas, ¿cierto? Ellos producen una cantidad de calorías. Si bien de los 3, para que vamos mirando, son los hidratos de carbono y los lípidos los que realmente están diseñados para dar energía, las proteínas también dan energía, dan calorías, y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en esa, digamos, oxidación de esos nutrientes,
aparece una generación adecuada de CO2, de agua y de calor, diferente por cada sustrato, diferente por los hidratos de carbono, por los lípidos y por las proteínas. Entonces, aparece un concepto que es el rendimiento energético, que es las calorías por gramo, ¿cierto? O calor generado por la oxidación completa de un combustible nutritivo. Vamos a mirar cómo los hidratos de carbono van a dar una cantidad de calorías por gramo, los lípidos otra y las proteínas otra. Los lípidos son los que más dan el rendimiento energético. Ellos dan por cada gramo, van a dar más o menos 9.1, se redondea a 9 kilocalorías por gramo. O sea, un gramo de líquido oxidado produce 9 calorías. Es el que más produce. De otro lado, la glucosa en promedio produce 3,7 kilocalorías por gramo, siendo 3.4 para cuando las calorías se obtienen de glucosa que se ha colocado por vía parenteral a través de las venas. Y 4 calorías cuando se ha colocado la glucosa por vía enteral. El primer paso que existe por la circulación enterohepática hace que ese paso no lo tenga la glucosa que se coloca en el tubo, en el torrente sanguíneo directamente. Entonces, por eso las calorías que da la glucosa por vía enteral son más altas que las calorías que se dan por nutrición parenteral. Vuelvo y repito, promedio 7, pero el rango es 3, 4 parenteral y 4 enteral. Entonces aparece lo que es la suma de metabolismo, o sea, la suma de todas esas calorías hay que tenerlas en cuenta, y para eso pues es lo que vamos a hacer del ejercicio de los cálculos. Entonces tenemos que sumar tanto la cantidad de calorías que se producen por los hidratos de carbono, por los lípidos y por las proteínas, ¿cierto? Y esos son iguales a la extracción de oxígeno, a la producción de CO2 y calor, ¿cierto? Esto estando el paciente en reposo, ¿no? Porque cuando el paciente está activo, pues no es el caso, porque pues lógicamente tenemos pacientes que están hospitalizados, unos más graves que otros, en la sala, o en cuidado intermedio, o en cuidado intensivo. Entonces se supone que los pacientes no están realizando ningún trabajo. Cuando nosotros realizamos trabajo, esta ecuación hay que sumarle también el calor que desarrollamos, o sea, la actividad que desarrollamos. Entonces el gasto energético diario en kilocalorías es el calor, en calorías, ¿cierto? Producido en 24 horas, y son las calorías que deben aportarse en el apoyo nutritivo. Entonces, cuando nosotros decidimos calcular qué tanta cantidad de energía necesita mi paciente o de calorías, es las que voy a darle tanto en hidratos de carbono y lípidos, voy y repito, estas dos con la idea primordial de producir calorías, pero también hay que tener en cuenta las calorías que producen las proteínas. A su vez, las proteínas tienen la ventaja sobre los otros, que son los sustratos más importantes desde el punto de vista de defensa del paciente. Se ha visto que en los pacientes que se les da muy poca cantidad de proteínas o no se les da y está con una hipoproteinemia severa, son los pacientes que están más proclives a morir por infección en las unidades de cuidado intensivo. Por eso es la importancia. Vuelvo y repito, el gasto energético basal es lo mismo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Para que el paciente se encuentre en reposo, como estábamos viendo. ¿Por qué razón? Porque si el paciente ya, usted necesita ver qué tanta cantidad necesita para poder movilizarse en el hospital o poder movilizarse en forma ambulatoria. Y también va usted allí a tener un estrés, entonces tendría que a este gasto energético adicional esa cantidad de calorías. Para el curso y para lo que yo pretendo que ustedes entiendan como estudiantes de sexto, vamos a partir de lo más básico. Vamos a calcular el gasto energético diario en kilocalorías para los pacientes. Solamente lo que necesitan para sus necesidades básicas. No vamos a tener en cuenta las calorías adicionales que necesita por el estrés y por la actividad que tenga. Bueno, entonces aquí aparece en esta tabla esta información en la cual vemos cómo tenemos una producción de oxígeno y una producción de CO2 por gramo.
Si bien tenemos que esta glucosa consume menos cantidad de oxígeno que los lípidos, ¿cierto? Y que las proteínas, lo que importa aquí es la relación, ¿cierto? De molécula a molécula. Miren ustedes que la relación de molécula a molécula es de 1 a 1, ¿cierto? 0,74, digamos, moléculas de oxígeno producen 0,74 moléculas de CO2. 2 de oxígeno producen 1,4. Entonces miren ustedes que aparece una situación importante que se llama el cociente respiratorio. Y es que los carbohidratos, molécula a molécula oxidada, ¿cierto?, producen mayor cantidad, la relación es 1 a 1 de CO2, que los lípidos y que las proteínas. Y los que menos producen CO2 en su metabolismo son los lípidos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Es importante porque los pacientes que no tienen intolerancia a carbohidratos o no tienen intolerancia al CO2, no habría problema en colocar la glucosa y los lípidos como fuente calórica como usualmente se hace. Ya vimos que son un 70% más o menos de las calorías no proteicas en glucosa y el resto en lípidos. Pero esto cambiaría si tengo un paciente que es diabético o intolerante marcado a los carbohidratos por el estrés. O de otro lado, es intolerante a las cantidades de CO2 más altas, un paciente hipocoso que está en ventilación mecánica. Entonces, yo voy a tener que hacer una modificación entre la cantidad de aporte que voy a dar entre glucosa y lípidos, favoreciendo, ¿cierto?, mayor cantidad de lípidos que glucosa. Pues yo repito, con el objetivo doble de no adicionar glucosa, carga adicional para que el paciente esté hiperglicémico, y o tampoco adicionarle mayor cantidad de CO2 que lo haga quedar más tiempo en ventilación mecánica. Por eso es importante, porque también lo contrario se utiliza. Por ejemplo, yo tengo paciente con una hipertrigliceridemia muy alta, por ejemplo, triglicéridos cuando los normales son de 100, 150, tiene 1000. Ese paciente los lípidos no se va a poder poner igual que una persona que no tenga dislipidemia, va a tener que ponerse en una cantidad menor de lípidos. Entonces, en ese paciente voy a tener que utilizar menor cantidad de lípidos y puedo darle mayor cantidad de carbohidratos. Esto fue lo que ya vimos en la otra diapositiva, 3,7, en promedio glucosa, 9,1 lípidos y 4 kilocalorías por gramo de proteína. Bueno, entonces, ¿todo esto a qué viene? Aquí yo tengo en mi paciente que ofrecer inicialmente el gasto energético en reposo. Vuelvo y repito, la cantidad de calorías que se le va a dar en carbohidratos, en lípidos y en proteínas. En ese caso al paciente no se le va a dar adicionalmente por actividad ni por el estrés metabólico una cantidad adicional. Entonces aparece este concepto que es el gasto energético en reposo y es la recomendación para iniciar el soporte nutricional. Es una situación parecida a lo que acabamos de ver con la terapia hídrica, en la cual hacemos un cálculo de lo que vamos a reponer, pero no colocamos todo, colocamos la mitad, esperamos la respuesta de ese paciente a esa primera carga de líquidos, y si el paciente la tolera, coloco el resto. Con la parte de soporte nutricional es algo parecido. Este gasto energético de reposo es lo mínimo que el paciente necesita. Allí haría falta, vuelvo y repito, la cantidad de calorías adicionales por el estrés más alto que tiene el paciente, que puede hasta 40 o 50% más, y por la actividad. Entonces, lo que se recomienda es iniciar realmente con un régimen que es hipocalórico, porque necesita menos cantidad de lo que realmente necesita en ese momento. Pero lo que se hace con este tipo de terapia es evitar una situación que ustedes van a comenzar a buscar información, que se llama el síndrome de realimentación. Y que el síndrome de realimentación es como una agresión que hace el médico tratando de hacer un cumplimiento de metas teóricas, digámoslo así, para que el paciente tenga una cantidad completa de calorías, y
ese exceso, digámoslo, o esa carga adicional puede provocar problemas de hiperglicemia, de hipertrigliceridemia, puede provocar también disfunción renal, también puede provocar alteraciones con los electrolitos, baja del magnesio, baja del fósforo, y esto puede llegar incluso a colocar en condición de gravedad al paciente. O sea, tratando de yo ayudarle, lo voy a llevar a un grado, digamos, más importante digamos, de disfunción, porque además del estrés que tiene el paciente por su enfermedad, el colocarle adicionalmente una gran cantidad de macronutrientes va a ser un estrés adicional y puede llevarlo a colapsar el paciente. Entonces, con esa idea nosotros calculamos inicialmente solamente el gasto energético en reposo. Para el gasto energético en reposo hay diferentes formas de calcularlo. Acá está la calorimetría indirecta, no me voy a detener mucho en esto. Esto es un carro de balanza, perdón, de cálculo de cantidades energéticas. Se utiliza muy poco y principalmente en pacientes muy graves que se encuentran en ventilación mecánica. Entonces, con esta serie de mediciones de qué tanta cantidad de oxígeno produce y qué tanta cantidad de CO2 produce, más esa constante vital, el paciente le puede calcular el gasto energético de reposo. Esa calorimetría indirecta es muy poco probable que se realice en la unidad de cuidado intensivo. No se hace sino en muy pocas ocasiones y en muy pocas cantidades de cuidado intensivo. Entonces aparece otra segunda forma de calcular este gasto energético en reposo. El gasto energético calculado por lo que llama la regla del pulgar, y es básicamente multiplicar el peso corporal del paciente por 25, y eso me da una cantidad inicial básica con la cual voy a comenzar la intervención nutricional. Si el paciente tiene el peso corporal actual menor a 1,25% del ideal, se utiliza el actual, y si no, pues tiene que hacer los cálculos de lo que ya vimos que se hacen con respecto a peso ideal y peso ideal ajustado. Tal vez la fórmula que más se impone y la que más se utiliza es la que sigue aquí, que es el Harris-Benedict. El Harris-Benedict es diferente para hombres, para mujeres, primera variable, diferente en el peso, segunda variable, en la talla y en la edad. Tiene 4 variables. Ese peso se calcula en peso corporal en kilogramos, y ese peso corporal en kilogramos se calcula igual que el peso que utilizamos para los líquidos del paciente. Entonces, si el paciente tiene un IMC, un índice de masa corporal menor a 25, incluyendo los desnutridos, de ahí hacia abajo se utiliza ese peso. Si el peso del paciente está elevado y tiene un índice de masa corporal para pacientes en sobrepeso, o sea, entre 25 y 30, se utiliza el peso ideal, y si está por encima de 30 IMC, peso ideal ajustado. La talla es altura en centímetros y la edad en años. Esa primera cálculo es la que nos va a dar el gasto energético en reposo. Entonces, como para que vamos mirando los pasos que tenemos que ir actuando, y este gasto energético de reposo que vamos a mirar después en la tabla, que lo calcula la misma tabla. Bueno, entonces, esas calorías que ya determino que mi paciente va a recibir, se dividen en 2 grandes grupos. Uno, las calorías no proteicas. Esas calorías proteicas son las que primordialmente se le dan al paciente para que las utilice como fuente de vida, digámoslo así. Fuente de combustible de lo que es las bombas sodio-potasio ATPasa, que es la vida del paciente, porque son las que mantienen al paciente con las concentraciones de sodio y de potasio en forma adecuada. Y el otro son el 20% de calorías, se dan usualmente en proteínas, pero realmente la proteína no se da con esa intención de dar calorías, sino para mantener las reservas de proteínas enzimáticas y estructurales esenciales. Ya vimos la albúmina, vimos cómo también sirve para transportar hormonas, medicamentos, para mantener la presión oncótica capilar normal, y eso hace que el paciente, pues, las proteínas se vuelvan en un punto muy importante en su manipulación. Bueno, ahora, ¿qué punto sigue, cierto? Sigue hacia dónde vamos a llegar.
Si bien iniciamos con gasto energético en reposo, usualmente calculado con Harry Benedict, el paciente tiene unas necesidades aumentadas y estas necesidades aumentadas deben ser tenidas en cuenta. Cuando son ya tenidas en cuenta esas dos necesidades, que son el factor de estrés y el factor de actividad, ya aparece el segundo concepto de gasto energético actual o gasto energético en actividad también se llama. Entonces se calcula con lo que haya encontrado por Harris Benedict y le multiplico un factor de estrés y un factor de actividad. Estos son los factores de estrés más o menos para las enfermedades más prevalentes, digamos aquí. Las otras se pueden asimilar a cualquiera de estas. Problema grave, el paciente gran quemado. Tiene, entre más quemado se encuentra, un factor de estrés muy alto. Entonces, gran quemado puede requerir lo que calculé en Harris Benedict por 2, ¿cierto? O sea que si calculé Harris Benedict de energético basal de 1500 calorías, el paciente por estrés necesitaría 1500 adicionales, o sea que necesitaría 3000 más calorías adicionales. Es posible y los pacientes se benefician de que tengan en cuenta esa situación. Realmente tiene la tendencia a pensar que está dando mucha proteína, pero no se está dando mucha cantidad de proteína, está dando la necesaria para el grado de estrés que tiene el paciente. Y más o menos hablo de la proteína porque digamos que los gramos por kilo de peso de proteína se parecen mucho a este factor de estrés. Por ejemplo, el paciente que tiene peritonitis y sepsis, usualmente coloco entre 1,10 y 1,30 gramos por kilo de peso. Entonces, de proteínas. Entonces, el paciente, por ejemplo, que tenga una peritonitis severa, le colocaría el peso, que ya vimos cuál es el que vamos a utilizar, por 1,3 serían las proteínas que necesita. Entonces, aquí estaría el factor de estrés. Y el otro es el factor de actividad. En el paciente que está en cuidado intensivo, cuidado intermedio, el factor de actividad se desecha porque el paciente está en ventilación, está postrado, no necesita hacerle ninguna manipulación con factor de actividad. Si el paciente está hospitalizado, digamos, está en sala general del Hospital San José, ese paciente se le adiciona un 10%, ¿no? Porque multiplicar 1 por 1 por la cantidad del paciente es aumentarle más o menos el 10% adicional. Y si el paciente está ambulatorio, es 1,3, que es un 30%. Entonces, repito, comenzamos siempre primero calculando solo Harry Benedict. Hasta ahí quiero que hagamos con ustedes en este curso. Pero tener en cuenta que el paciente debe llegar en un tiempo prudencial a que reciba no solamente Harry Benedict, sino factor de estrés y factor de actividad. Entonces aparecen dos conceptos. El paciente que necesita intervención nutricional, la idea mía es que el gasto energético basal que sería Harry Benedict solo, lo pueda recibir en las primeras 24 o 48 horas. Y para alcanzar el gasto energético actual, que sería Harry Benedict por 1,2, por ejemplo, si el paciente tiene una infección severa, y por 1,1 si está hospitalizado, entonces allí ya tendríamos el gasto energético actual y ese sería el punto a donde yo voy a llegar. Entonces, digamos, comenzaríamos con 1500 calorías que sería gasto energético basal, y esta multiplicarlas por 1,2, pues por ejemplo 1,1 porque está hospitalizado, y por estrés de 1,2, el paciente se le puede realizar entonces el segundo punto de llegada. Punto de partida, primeras 24 a 48 horas, gasto energético basal, y antes de completar una semana, ponerle al paciente gasto energético actual, que sería este que estamos viendo. Ahora, ¿cómo dividimos esas calorías? La dividimos en carbohidratos. Ya vimos que mínimo se requieren 100 gramos al día para prevenir la cetosis. Y los carbohidratos pueden o deben contribuir normalmente en los pacientes que no tienen intolerancia a carbohidratos un 60 a 70% de calorías no proteicas. Y ya vimos también que la ingesta de glucosa no debe sobrepasar 4 miligramos kilogramos de peso por minuto o más o menos 6 gramos por kilo de peso. Entonces, eso es los carbohidratos. Pues digamos que esas calorías serían como una torta de pastel. Esta cantidad va para carbohidratos, el 60-70% de las calorías no proteicas. O también se puede calcular por gramos por kilo de peso o por miligramos kilogramos de peso por minuto, que lo vamos a mirar
pues ya más objetivamente en la tabla. Los lípidos proporcionan entre 20 y 55% del total de calorías. Acá estamos hablando del 70% de las calorías no proteicas, pero acá hablamos del total de calorías. Y miren ustedes que es un rango. ¿Y por qué es un rango? Pues por lo que les había dicho previamente, los lípidos normalmente ocupan el 20 al 30% del total de calorías. Pero si tengo un paciente que tiene intolerancia a carbohidratos o tiene intolerancia al CO2, voy a tener que colocar un porcentaje mucho más alto, llegando a 55%, en el cual es mucho más alto incluso que lo que voy a dar en carbohidratos. Cuando voy a colocar los lípidos por vía intravenosa, se recomienda no colocar más de 1,5 gramos por kilogramo de peso por día, porque ahí es donde aparecen las complicaciones, principalmente el hígado graso y la inmunosupresión. Y el seguimiento de los lípidos se hace con niveles de triglicéridos y niveles de colesterol. Y se están midiendo en la semana para ver si a la gente se le puede colocar los lípidos todos los días o a veces cuando está dislipidémico, o sea, están muy altos, se puede utilizar día de por medio o a veces una o a veces 2 veces por semana. Ahí el paciente queda en desventaja porque al no colocarle los lípidos todos los días, pues va a tener un porcentaje importante de calorías que no va a recibir y eso aparece como lo que se llama la deuda calórica, o sea, unas calorías por debajo de lo que el paciente normalmente necesita. Entre más alta es esa deuda calórica, más chance tiene el paciente también de tener un desenlace malo. Y las proteínas. Esas proteínas son un rango entre 1,2 a 2 gramos por kilo de peso y equivalen al 20% durante el estrés. Esta tabla de aquí que parece complicada, hablándome de las proteínas, lo que trata de decirme a mí que es que miremos la parte de abajo donde dice proteína por gramos por kilogramo de peso. Veamos cuando el paciente no tiene estrés, son 0,8 gramos por kilo de peso. Y ese paciente que no tiene estrés, pues usualmente es el paciente que está ambulatorio. Ya la cantidad de proteínas se van aumentando en gramos por kilo de peso si el paciente tiene un estrés moderado o si tiene estrés severo. Era lo que yo les decía con respecto a esta tabla de aquí, donde el factor de estrés se va pareciendo a los gramos por kilo de peso que voy a tener que dar. Entre más estrés, mayor cantidad. Lo que pasa es que cuando necesito dar cantidades muy altas y por estrés severo, se comienzan con niveles más bajos y se va subiendo de acuerdo a la tolerancia que tienen las proteínas. ¿Cómo mido la tolerancia a la proteína? Con las pruebas de función renal. Niveles de creatinina, de BUN y en el caso necesario, pues la depuración de creatinina. Entonces, lógico, si yo voy aumentando la cantidad de gramos por kilo de peso, pues el porcentaje que inicialmente es menos del 15% del total de las calorías totales en proteína, van subiendo a 15-20% y pueden ser más del 20% del total de calorías. Y aparece también, pues, como consecuencia de eso, al hacer una relación entre los gramos, aquí dice nitrógeno, ¿no es cierto? Sí, se dice nitrógeno, buscando ya no hablar especialmente de proteínas, sino en gramos de nitrógeno. Acuerden ustedes que las proteínas, todas no son nitrógeno, apenas el 16% son nitrógeno. Entonces, esa relación que está mostrando arriba nos dice que entre más alta se encuentra, existe menor cantidad de nitrógeno, o sea, de proteína, y entre más alta, ¿cierto? Porque esta relación es mucho más, digamos, la cantidad de calorías que existen por cada gramo de nitrógeno, llámese proteína. En el estrés severo, entonces, hay menor cantidad de calorías con respecto a los gramos de nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paciente usualmente, entre más grave se encuentra, del total de calorías el paciente va a requerir un aporte mayor en proteína. Punto importante, y es que si yo ya doy mucha más cantidad y ya estoy bajando esta relación por debajo de 100, o sea, debajo de 90, de 80, quiere decir que el paciente sí está recibiendo una cantidad de proteínas importante, pero cuando esa relación es mayor, o sea, en este caso sería menor, ¿cierto? Menor de 100, o sea, 98, 70, 50, ¿cierto? Kilocalorías por gramo de nitrógeno. Quiere decir que ya esa cantidad tan alta de proteínas no se utilizan como fuente, digamos, de protección y de síntesis del paciente, sino que pueden pasar
a utilizarse solamente como aporte calórico. En este sentido, pues no es conveniente sobrepasar esta relación. Fuera de esto, el paciente necesita vitaminas y minerales. Ahí están las vitaminas, algunas de ellas muy importantes. Vemos como la piridoxina es esencial en la síntesis proteica, entonces debe tener presente buena cantidad de vitamina B, porque también está involucrada en la síntesis, perdón, en el metabolismo de carbohidratos. La A, importantísima en cicatrización, restauración de tejido. La C, de colágeno. La E, ¿cierto? Como un poderoso antioxidante. Entonces, en ese sentido, las vitaminas van a ser muy importantes. Ahí no está la K, pero es obvio que se necesita. La ventaja de la K es que por ser esto liposoluble, se puede guardar en reserva y usualmente la vitamina K no se da todos los días, se da usualmente una vez por semana, pero las demás tienen una necesidad diaria. Vemos también los oligoelementos, aquí en este caso hablamos solamente del zinc, del ácido fólico, del hierro y la vitamina B12. Los microoligoelementos o minerales son importantes porque son cofactores importantes de, de la, digamos, de la defensa del paciente. Cuando hablamos específicamente del selenio, por ejemplo, el déficit de selenio hace que el paciente esté inmunosuprimido. Entonces se llaman oligoelementos también porque son elementos que se utilizan, se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero hay que darlas, son usualmente cantidades menores de 50 microgramos al día. Bueno, vamos a dejar 5 minuticos para que hablemos ya de la parte final, de cómo elegimos la vía de intervención nutricional para que terminemos ese brote de oro. Entonces son 8:08 y nos vemos a las 8:15.
Bueno, entonces una vez que ya decidimos que el paciente necesita intervención nutricional, el paso siguiente es mirar la vía de intervención nutricional que vamos a utilizar. Este es un punto muy importante porque eh, si bien el soporte nutricional, digamos que se relanza con la aparición de la nutrición parenteral y es una gran ayuda, lo vamos a mirar en su momento cómo nos ayuda de forma importante, pero pues la parte fisiológica es la que manda. Idealmente yo debo colocarle al paciente la nutrición por vía enteral. Entonces, en esta gráfica que está aquí, eh, no es realmente un contrapunteo entre nutrición enteral y parenteral, ¿cierto? Como su letra lo dice, y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son complementarias. Pero hay que tener, eso sí, muy claro el orden de la intervención nutricional. Siempre que yo pueda hacer intervención nutrición enteral, debo hacerlo por esa vía. Es una mala práctica que el paciente, pudiendo recibir nutrición enteral, se le dé nutrición parenteral. O sea, no es como tal la nutrición parenteral, sino el hecho de no dar la nutrición enteral. ¿Por qué razón, cierto? Vamos a ver aquí en esta parte donde dice ventajas. Es más fisiológica, es más barato, cada vez tiende a ser más barato, ya hay cada vez más casas comerciales con unas fórmulas de nutrición enteral ya muy buenas. Protege la barrera bacteriana e inmunológica del tubo digestivo. Vamos a mirar cómo ese punto es importante. Y esto se hizo hace muchos años, pesando la mucosa intestinal de ratoncitos alimentados con parenteral y enteral. Y solamente en el peso se notaba la diferencia, mucho más liviana en la mucosa del ratoncito alimentado con nutrición parenteral, lo que hablaba de atrofia, y cuando se hacían estudios histológicos se veía como las criptas, ¿cierto?, que de las células de borde de cepillo se iban atrofiando, y eso mismo ocurre en el humano. Por eso el hecho de que el paciente pueda recibir nutrición enteral y se le dé parenteral, pues esta ventaja, ¿cierto?, que tiene la enteral se pierde, y a pesar de que la nutrición parenteral tiene sus ventajas, porque muy rápidamente puedo lograr los nutrientes que quiero dar por vía parenteral y se utiliza la infusión continua. En cambio, el paciente que voy a comenzar la nutrición enteral, tengo que tener una situación especial, es la tolerancia del paciente en el tubo digestivo. En ese sentido es muy importante que nos acordemos, entre más me demore yo en hacer la intervención nutricional, menos buena va a ser la tolerancia de ese paciente a la nutrición enteral, por la razón que le acabo de exponer. Si tengo una mucosa que no se ha alcanzado a atrofiar, pues va a tolerar mejor los nutrientes. Y si tengo una mucosa que ya se atrofió, entonces voy a tener que esperar a que esa mucosa sea estimulada por la nutrición enteral y llegue a tolerar adecuadamente esa vía de intervención. Entonces, la indicación de la enteral, siempre que se pueda, tubo digestivo disponible, lo puedo hacer por sonda nasogástrica, por sonda nasoyunal, que sería en este caso una nutrición enteral artificial, ¿cierto? Que puede ser por sonda o que puede ser por gastrostomía, al hacerle un acceso quirúrgico. Podemos tener también como parte de la nutrición enteral solamente una nutrición enteral suplementaria, en la cual yo le doy a mi paciente los suplementos nutricionales por vía oral y el paciente se los toma. Esto es una muy buena medida, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Ya se ha visto en las salas de medicina interna y pacientes hospitalizados de mucho tiempo, de todo, patología médica o quirúrgica, como el hecho de darles fórmula de nutrición enteral para prevenir la desnutrición y para mantenerlos bien nutricionalmente hace que se recupere mucho más rápido. Del otro lado tengo la indicación de la nutrición parenteral. Se puede hacer cuando el intestino pues no está disponible, en enfermedad inflamatoria intestinal, en síndrome de malabsorción severa, el paciente que tiene insuficiencia pancreática severa,
El paciente que tiene una gastrectomía, ¿cierto? Y el paciente no puede colocarse una sonda en el tubo digestivo, pues tiene que colocarse nutrición parenteral. El paciente que tiene nutrición, pero tiene esa insuficiencia pancreática también puede ser parte de un complejo grande que llama el síndrome de disfunción intestinal o síndrome de falla intestinal, que son muchas las causas. Entre esas está el síndrome de intestino corto, que es, digamos, de paciente quirúrgico, pacientes que han necesitado resecciones intestinales eh, muy importantes. Entonces, eso lleva a que el paciente tenga este problema. Bueno, hay una situación importante con la nutrición parenteral, puede ser por nutrición parenteral periférico, catéter venoso, descentralización periférica, vamos a mirar esto en la última clase de catéteres, y la otra nutrición parenteral central. La diferencia entre las dos es que la parenteral periférica se puede colocar solamente fórmulas de 700 miliosmoles por litro o menos, a diferencia de la nutrición parenteral central, que ya puedo colocar nutriciones mucho más altas de osmolaridad, y en ese sentido, pues, voy a poder dar mayor cantidad de nutrientes y de todo lo que son electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Hay diferentes tipos de nutrición. Ya vienen fórmulas, por ejemplo, prehechas para el paciente con nutrición enteral. Por ejemplo, vienen ya para paciente con falla renal, el pulmocare, que es para el paciente que tiene insuficiencia respiratoria, el paciente que tiene intolerancia a los carbohidratos, Bucalbol. Puede venir ya digerida previamente para intestinos que no tienen una muy buena tolerancia a la nutrición común y corriente, entonces se entrega ya, digamos que predigerida, se entrega en di y tripéptidos, en lípidos de cadena media y carbohidratos de cadena ramificada para lograr una disminución en el paso de la glucosa tan rápido del tubo digestivo al tracto, al torrente sanguíneo. Contraindicación de nutrición enteral, pues obstrucción fisiológica, digámoslo así, para poder reducir el flujo sanguíneo, no se debe colocar intervención nutricional. Y aquí aprovecho algo que tal vez no he hecho énfasis y aprovecho para hacerlo, y es que en los pacientes que están en ayuno, ¿cierto? Y que voy a comenzar en nutrición, ya sea enteral o parenteral, ese paciente ya tiene que haber abandonado la fase EP. ¿Ustedes se acuerdan que el lunes no es la fase EP? O sea, la fase de shock. O sea, el paciente tiene que tener ya todas sus células o la gran mayoría de ellas en metabolismo aeróbico. Entonces el paciente tiene que tener unos gases arteriales normales. Este es un punto importante porque yo no puedo hacerle nutrición a mi paciente si el paciente tiene todavía inestabilidad hemodinámica. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta ese punto. Estos son algunos de los insumos de nutrición enteral. Por ejemplo, acá tenemos las bolsas donde se colocan los nutrientes. Estas son las bombas de infusión volumétrica. Por aquí pasa la bomba y posteriormente ya va una vía para el paciente. Aquí calculo el volumen de lo que voy a colocar en nutrición enteral. Aquí calculo también la velocidad a la cual voy a colocar. Y estos aparatos son muy buenos porque le dan a uno la información de si se tapó la sonda, si se desconectó, si ya se va a acabar la fórmula. Miren ustedes que esta vía está conectada a una sonda. Tiene esta sonda es una sonda especial, la que es blanca, diferente a los tubos de los equipos de Metrisis, que son transparentes. Pero hay veces se tienen que utilizar ese tipo de sondas, ¿cierto? Las sondas que son de polivinilo, como esto de los equipos que tienen la nutrición, las soluciones parenterales. El paciente con esta sonda tiene una ventaja, por ejemplo, esta es una sonda que tiene peso en la punta. Esta es una sonda que se puede colocar en el intestino delgado, distal, y este peso hace que no se devuelva.
Y también que tiene dos vías, ¿cierto? Uno que es la principal, por donde tiene una guía, que es con la que se coloca una guía metálica, y la otra vía es por la que usualmente se lava. Aparece que una necesidad de estar lavando esa sonda, porque ese es uno de los principales problemas, que se tapan y toca cambiarlos. Esto sería una alimentación por nutrición enteral por una sonda, digamos sonda naso yeyunal, sería este caso. Las otras formas de nutrición desde el punto de vista artificial es esta, que son las quirúrgicas, que son la gastrostomía percutánea. Entonces aquí lo que está mostrando es que la piel del paciente está al frente de lo que es el estómago y se puede lograr incluso un trayecto fistuloso posteriormente, para que el paciente tenga una comunicación del tubo y el estómago. Entonces, este tubo, pues, por sonda de alimentación, por ahí se le colocan los nutrientes. Entonces, acá también para mostrarles ya fórmulas que ya vienen realizadas con una, digamos, una composición de acuerdo al diferente tipo de enfermedad. Por ejemplo, este Vital Péptido, esta es una nutrición que se llama oligomérica. Es una nutrición que ya está parcialmente hidrolizada, las proteínas, los lípidos son de cadena media y los carbohidratos son de cadena ramificada. Este Vital se utiliza para pacientes que tienen algún grado de insuficiencia intestinal, y este producto está utilizando mucho en el paciente que tiene pancreatitis severa. Ayuda mucho a los procesos que ocurren porque el páncreas no funciona adecuadamente. Este otro, por ejemplo, el Peptamen Previo, es parecido al Vital, ¿cierto? Pero este tiene otra ventaja, y es que la fórmula de nutrición, que esta es basada en péptido, o sea que es oligomérica, al venir ya con una forma ya predigerida, el paciente lo tolera mucho mejor. En este caso especial del Peptamen Previo, tiene una situación adicional, que son los prebióticos. Los prebióticos son bacterias habitantes normales del tubo digestivo nuestro, que ya vienen liofilizadas para ser colocadas allí y que se activen esas bacterias amigables al tubo digestivo, y con eso se combate la aparición o colonización del estómago por células, por bacterias bastante agresivas. Por otro lado tenemos el Pulmocare. Perfil de Pulmocare es para paciente que está con trauma, que está con insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia respiratoria se maneja muy parecido al paciente que tiene intolerancia a carbohidratos, o sea que se le baja más el aporte de carbohidratos y se le da mucha mayor cantidad en lípidos. Aquí hay que tener en cuenta una situación, y es que estas fórmulas usualmente vienen con alta densidad calórica. Densidad calórica es un concepto para tener en cuenta, y es el número de calorías que se dan por la fórmula que tengamos por 1 mililitro. Entonces, esas calorías ya vienen, digamos, definidas por el fabricante. Y por ejemplo, este Pulmocare tiene 1,5, o sea que tiene 1,5 kilocalorías por 1 centímetro de fórmula. Pues luego es algo que es importante, porque el paciente va a tolerar mucho mejor esa parte de la nutrición colocada a través de una sonda. El Gelite realmente es una fórmula polimérica estándar, se utiliza bastante en el paciente con úlceras de decúbito, y eso es importante para tenerlo en cuenta cuando yo estoy buscando las enfermedades y viendo qué medicación de este tipo se le puede suministrar. Y esto otro es la nutrición parenteral. Como su nombre lo dice, parenteral, va por una vena, ¿cierto? Puede ser una vena periférica, el antebrazo usualmente, o una vena central. Cuando veamos lo de catéteres venosos centrales vamos a mirar, usualmente la subclavia que se utiliza. Y aquí tenemos las diferentes soluciones. Comencemos con este, que sería el SMOF lipid, por ejemplo, que son lípidos, se ven porque son blancos, pues ahí no se ven muy bien que sea blanco, pero son blancos. Y estos SMOF lipid
son ya unos lípidos muy importantes. ¿Se acuerda que hace 2 días veíamos cómo el paciente que está inflamado se beneficia de colocarle lípidos que disminuyen la inflamación? Precisamente estos lípidos ayudan a eso. Son para pacientes que están con una respuesta inflamatoria severa y rampante, ¿cierto? Una de las formas de ayudar a modularla, lógicamente con las demás medidas, es colocarle esta infusión de SMOG lípido. También vienen estos otros que no son tan estructurados como son el lipofundin, que son de soya, son lípidos también. Vienen soluciones, este viene el 20% del SMOG lípido y este intralípido viene usualmente el 10-17%. Además de eso, tenemos los macronutrientes. Además de eso, nosotros tenemos una fórmula de destroza al 50%. Esta destroza al 50% es la forma de darle carbohidratos al paciente. No se puede colocar la destroza al 50% por vena periférica porque la quema. La osmolaridad de la destroza al 50% es de 2.500 miliosmoles por litro. Vimos cómo la piel solamente tolera 700 miliosmoles por litro. Entonces, esta destroza es la que se utiliza por vía parenteral. Entonces tenemos ácidos grasos, tenemos los lípidos, nos quedan faltando los aminoácidos, o pues como su nombre lo dice, las proteínas. Entonces, aquí tenemos aminoácidos en forma de aminoven al 5%, tenemos al 19% y más alto. ¿Para qué sirven estas proteínas? Entonces, para darle los macronutrientes. Entonces, los macronutrientes es darle al mismo tiempo al paciente soporte desde el punto de vista parenteral, con lípidos, con carbohidratos y con proteínas. Además, los oligoelementos quieren dar. Y además de eso, tenemos esta otra situación que es bonita que la conozcamos. Se llama el dipeptiven. El dipeptiven es un aminoácido condicionalmente esencial, es la glutamina. Condicionalmente esencial quiere decir que cuando hay un estrés severo, a pesar de que tienen una gran concentración, se caen las cantidades de dipeptiven. Hay que estar pendiente porque esa situación es bastante frecuente y los pacientes pueden tener problemas. Bueno, lo otro que se utiliza son el cernevil, que son las vitaminas, y aquí los oligoelementos. Entonces, los oligoelementos ya lo hemos nombrado y estas son las vitaminas B10 que está recibiendo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, insumos que están aquí hacen parte de la nutrición parenteral total. Lo único que hace falta allí para completar pues, la nutrición parenteral total es el agua adicional que necesita o menor, de acuerdo a la situación especial que estemos manejando nosotros. Yo les quiero llevar a este punto a que entendamos que la nutrición parenteral es capaz de mantener al paciente como única fuente de nutrición y de agua y de electrolitos, de proteínas, carbohidratos, lípidos, proteínas, de vitaminas, de oligoelementos, de agua, y faltaría, lo único serían los electrolitos que el paciente necesita para su subsistencia ya completa con nutrición parenteral sería los electrolitos usuales, que sería el sodio, el potasio. Pues uno habla de cloro, pero el cloro va inmiscuido con la solución salina primordialmente y con el cloruro de potasio. Además de este cloro, del sodio y el potasio, necesitamos calcio, necesitamos magnesio, ¿cierto? Y con esos ya damos lo que se denomina nutrición parenteral total. O sea, cuando ya tenemos esto que está aquí, más agua, más electrolitos. Eso es nutrición parenteral total. Lógicamente, también puedo dar por estos elementos que tengo aquí, nutrición enteral total. Y es más, ya estos, digamos, este LPC se llama listo para colgar. Tiene ya inmiscuido, además de carbohidratos, lípidos y proteínas, tiene también los oligoelementos, tiene también las vitaminas, tiene los electrolitos, y usualmente esos pacientes no se los debe suplementar con nada más, con esto puede ser suficiente. Entonces, cuando cuando la mezcla de nutrición enteral da todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Se habla de nutrición enteral total también.
Ojo que ahí es importante el agua, casi siempre el paciente necesita agua adicional en bolos para alcanzar el agua que el paciente necesita usualmente. Aquí están los electrolitos: cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato de sodio, donde se da el fósforo, el sulfato de magnesio y el gluconato de calcio. Todos estos insumos hacen parte de lo que es la nutrición parenteral. Bueno, y digamos que la parte ya final, que es con la que ya vamos nosotros a definir, ya vamos a hacer la parte práctica, es con ya las reglas para la intervención nutricional en el paciente grave. Entonces, hay que mirar que este paciente, además del soporte nutricional que le acabamos de dar, ustedes ven que este paciente que está ventilado aquí, ya hay una persona, posiblemente esta señora es la terapista física, le está comenzando a hacer terapia física. Aquí lo sacó pues de cuidado intensivo con ventilador y todo, pero pues lo importante es que si el paciente no se pueda pues, bajar de la cama, se le debe comenzar a hacer en el paciente lo que se llama la rehabilitación precoz, para evitar el síndrome de desacondicionamiento físico. Y es que yo le doy al paciente especialmente las proteínas, pero si él no tiene actividad sobre los músculos, entonces no se van a involucrar las proteínas a ese nivel. Y también otro problema que aparece es en estos pacientes de desacondicionamiento, produce unas grandes pérdidas de masa muscular. Entonces, por ejemplo, si el paciente desacondicionado está en ventilación mecánica y ya se le han disminuido mucho las masas musculares de los músculos respiratorios, pues ustedes comprenderán que este paciente va a tener más chance de permanecer en cuidado intensivo ventilado mecánicamente y va a tener más chance de fallecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el paciente está inmóvil? Pérdida rápida de masa y fuerza muscular. Aparece un problema adicional que es inflamación, necrosis muscular y reemplazo por tejido adiposo y conectivo, lo que le acabo de comentar. Debilidad muscular en el largo plazo, los pacientes salen de pronto de la clínica o del hospital muy desnutridos, con gran pérdida de masa muscular, y se hace difícil a veces recuperar esa masa muscular. Entonces esos pacientes son fácil presa pues de que hagan insuficiencia respiratoria o hagan caídas también. Eso hace debilidad muscular en largo plazo y se conoce como miopatía de la UCI. Superar la resistencia anabólica combinando la terapia nutricional con rehabilitación precoz, terapia física precoz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, además de todos los cálculos que acabamos de mirar. Se debe evaluar al paciente siempre el riesgo nutricional al ingreso de cuidado intensivo, ya lo vimos. Utilizamos ya como estrategia ya de diagnóstico de nutrición la escala de evaluación subjetiva. Hay que determinar los requerimientos de energía y proteínas, estableciéndolo como metas de la terapia nutricional de temprano, ¿cierto? Y hay que tenerlos en cuenta para poder comenzar lo más rápidamente posible. Incluso en la unidad de cuidado intensivo, el hecho de que se pase este tiempo para 24 a 48 horas para iniciar el soporte nutricional sin una causa que valga la pena son criterios de mala calificación en la calidad. La nutrición gástrica es la que se debe preferir de las nutriciones enterales. Esto es un punto que es importante. Y es solamente que necesite prevenir la aspiración, porque el paciente ya hizo broncoaspiración, que es el enemigo número 1 de la nutrición enteral. Si ya hizo el paciente, hizo broncoaspiración, en ese caso es mejor colocarle la sonda distal, o sea, ponérsela por debajo del yeyuno. Implementar protocolos, pues es lo que se busca, se trata. Estamos viendo con ustedes para que ustedes sepan un camino. No utilizar residuos gástricos. Vamos a mirar en la parte de nutrición enteral cómo es una estrategia para ver si el paciente está evolucionando adecuadamente o no. En este curso no se recomienda los residuos gástricos. Iniciar nutrición parenteral de la manera precoz cuando la nutrición enteral no sea posible o sea insuficiente, y en pacientes que tengan alto riesgo con malnutrición manifiesta. Entonces, esos pacientes se les debe colocar nutrición parenteral solamente en esos casos. Utilización de fórmulas nutricionales poliméricas, tipo Jevity, que es como la dieta que comemos nosotros normalmente, hasta ya utilizar de acuerdo a las necesidades del paciente las fórmulas nutricionales que ya vienen prediseñadas para cada tipo de patología.
Bueno, yo creo que vamos a dejar allí. Con esto terminamos la parte de soporte nutricional. Vamos a continuar el próximo lunes, si Dios quiere, a las 7 de la mañana. Vamos a ver si agotamos nutrición enteral y parenteral y accesos venosos para dejar las dos últimas clases en lo que ya la parte de lo que es la parte práctica de los casos de soporte nutricional. Esta charla la tienen ustedes, vuelvan a repasarla y espero pues que nos vamos a ver el lunes. Cualquier solicitud adicional, pues yo quedo pendiente para solucionarla. Pues ahora yo creo que siendo las 8, casi 45, vamos a dar por terminado para continuar la próxima semana. Les agradezco a los que estuvieron presentes y bueno, seguimos el próximo lunes y que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe.